Con su venia, señor presidente. Diputados y diputadas, los gobiernos y los ciudadanos contribuyen al país con el pago del impuesto sobre la renta. Existen gobiernos que transforman la realidad y que cada peso que es otorgado desde esta federación se ocupa para la mejora continua de sus habitantes. A estos gobiernos que cumplen con su encargo, más recursos y más apoyo. En cambio, existen administraciones públicas que heredan a las subsecuentes su falta de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, específicamente en el impuesto sobre la renta. Y esto se agudiza cuando hay una transición y en ocasiones, bien sea de un partido a otro o del mismo partido, o a veces en periodos de más de 6 meses. Con esto se genera un caldo de cultivo para el desvío de recursos, para el daño patrimonial de las arcas municipales, pero principalmente al pueblo de México. Por esto no se puede ocultar que hay gobernantes que usan y abusan de su encargo público con prácticas de corrupción y malversación de fondos. En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios creció a casi 435 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los estados y municipios retienen los impuestos cobrados a sus trabajadores como recaudadores fiscales indirectos y, en algunos casos, el borrón y cuenta nueva beneficia a algunas administraciones que no son transparentes. La condonación nace con el objetivo de fortalecer a los gobiernos para beneficio de los ciudadanos. Los gobiernos responsables contribuirán siempre con la información necesaria a favor de la transparencia y en la información necesaria también de la ejecución de los recursos etiquetados, recibidos o condonados, porque tienen la conciencia tranquila. El 12 de febrero del presente año, 19 contribuyentes, ciudadanos comunes, se ampararon contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación, que condona el 60% de las deudas de estados y municipios, por el concepto de impuesto sobre la renta que cobran a sus empleados. La ciudadanía contribuyente que de manera responsable cumple con las obligaciones descritas en el capítulo 2 de los mexicanos, artículo 31, fracción cuarta, manifiesta la imposición de la carga tributaria para contribuir con los gastos públicos, brindando la aportación del impuesto sobre la renta. Ellos, los ciudadanos, no cuentan con la posibilidad de ser sujetos a ninguna condonación. Los impuestos deben ser proporcionales y equivalentes, sin sesgos, ni castas beneficiadas. ¿Qué sucedería si un patrón aplica el borrón y cuenta nueva a sus colaboradores? 9 años de cárcel. Mientras que las personas físicas y morales responsables de su contribución con el país pagan puntualmente, los gobiernos cuentan con una condonación. Y en todo caso, si existiera la exención fiscal, debería considerarse que sea para los trabajadores que generaron el impuesto que dio pie a la recaudación. Algunos estados y municipios se beneficiaron de la condonación del ICR y realizaron obras a favor de la ciudadanía, pero algunos gobiernos no lo hicieron y deben rendir cuentas. Se escudaron en el beneficio de la condonación para discrecionalmente contribuir y distribuir estos recursos con fines que la opinión pública desconoce al día de hoy. Con esto se genera un daño colateral para los contribuyentes cumplidos que brindan su aportación para el bien común de la nación, que no reciben respuesta en obra pública y social para el bien de sus familias. Es necesario que se revise a fondo la aplicación de este recurso y en caso de que exista daño a la hacienda pública o malversación de fondos, se sancione a los presuntos responsables de la forma correspondiente. Un México justo y equitativo se construye respetando la ley para beneficio de la ciudadanía, con transparencia, con rendición de cuentas
igualdad fiscal para los contribuyentes en responsabilidades y beneficios. Evitemos resarcir adeudos de gobernantes irresponsables, por lo que pongo a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo, en el cual se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se informe a la opinión pública, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, los montos de las condonaciones de los estados de la República y del Distrito Federal. Exhorto a la Auditoría Superior de la Federación inicie las auditorías pertinentes para determinar cuál ha sido el destino específico de estos recursos y si los recursos condonados fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura, proyectos productivos, obras sociales y comunitarias, así como si estas obras se encuentran en proceso, concluidas o solo comprobadas documentalmente. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos estatales de fiscalización se incluya en los planes de trabajo la revisión del programa de adeudos fiscales implementados por el Servicio de Administración Tributaria. Por mayor transparencia a favor de los ciudadanos que movemos a México y que pagamos el ICR, solicito al Pleno aprueben este punto de acuerdo, con el que respondemos al encargo que México nos ha conferido, sin sesgo partidista, por la igualdad a favor de la ciudadanía, buscando la equidad fiscal entre gobiernos y ciudadanos. Vamos por políticas de anticorrupción en los que se debe tener congruencia. Solicito que el texto íntegro sea incluido al diario de los debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Así se hará.